Muy buenas, gente. Aquí estamos de nuevo con un nuevo programa de Confinados sin Básquet. Y hoy, además, con invitado muy interesante. Vamos a hablar, yo creo, además, desde el punto de vista de comentaristas, narradores, del básquet en general, que yo creo que va a ser muy interesante. Están, como siempre, Rafa Muntión, Iñaki Garay, de Nacho Mendaza. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy Hola, buenas, muy buenas bien, tardes. aquí Y el, y estamos. el invitado, que creo que lo habréis visto ya por ahí, es Piti Hurtado. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, pues no me siento invitado, la verdad. Me siento aquí en familia porque joder, Sergio, Rafa, Iñaki, Nacho, os conozco y la verdad es que bueno, es el primer día que entro, pero fenómeno, ¿no? Has utilizado al principio el concepto cuadrilla. Me ha gustado mucho, Piti. Sí, 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 Es sí. una buena definición. Bueno, sois Sí. muy cuadrilla, ¿no? He tenido la oportunidad un par de veces después de los partidos del Huesa acercarme ahí a tomar la cerveza y bueno, se respira ese ambiente, ¿no? De baloncesto, de camaradería y de buen rollo, ¿no? Y es lo que me parece. Oye, antes Hay de, otra de gente que nos empezar. llama banda, pero sí, cuadrilla me gusta. Pero organizada no sé, eso no está claro. Oye, Piti, lo primero, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal estás tú, tu familia? ¿Cómo va todo? Bueno, pues como os decía, sanos y aburridos, ¿no? Que está bastante bien para cómo está la situación. Yo estoy en Madrid, sabéis que soy de Cáceres, pero bueno, por tema de curro llevo aquí 3 o 4 añitos y pensamos en un principio, hicimos la típica de, bueno, venga, nos vamos para casa, pero nos dimos cuenta que esto no son unas vacaciones, esto hay que pasarlo de otra forma, lo estamos pasando de la mejor forma posible, como todo lo estamos haciendo, intentando combatir pues esas horas llenas de minutos, ¿no? Y con los niños bien, los niños aguantan bien el tirón, yo intento ver Bueno, baloncesto, intento no mirar muchas noticias, no mirar muchas redes sociales, porque si no, como bien sabéis, es un poco una paranoia, ¿no? En todos los sentidos, pero bueno, positivo y a mirar hacia adelante, ¿no? Yo creo que, nos tenemos que cuidar mucho a nosotros, a los mayores y, bueno, respetar lo que nos están marcando fuera, no hay más. Oye, ¿el resto cómo estáis? pues yo bien, en la línea un poco de Piti, ¿no? Que por cierto, luego te voy a preguntar por qué es lo de Piti, porque yo conozco, yo te conozco de hace cantidad de tiempo, pero lo de Piti no lo conozco, ¿no? Ven, yo pues como siempre, ¿no? Intentando descolgarme bastante de las redes sociales porque el bombardeo es tremendo y yo creo que es un ejercicio de salud, ahora que estamos ahí embarcados todos en un tema de salud, también la salud mental tiene un precio y me desengancho bastante de todo tipo de redes porque quiero pensar en otras cosas. Sí, no, yo también bien. Y bueno, como os decía en el anterior programa, esperando un poco el pico, que supongo que saltará como, digamos que una novedad positiva y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver si se puede ir controlando todo. Mientras, pues pasándolo como sea, porque hay que hacerlo. Ya está, o sea, es que no hay más, ya está. Nos toca y nos toca. ¿Y tú, Sí, yo Nacho? también bien, normal, currando, eso no, ni virus ni gaitas, eso nos toca seguir, pero bueno, con cierta tranquilidad. Y la verdad es que dentro de lo que es la gravedad del asunto, a mí me resulta muy interesante, ¿no? La época esta que estamos viviendo, por lo que puede significar, ¿no? O sea, es algo que yo creo que nadie nos hubiéramos esperado y ver cómo se desarrollan las cosas, cómo evoluciona, bueno, la situación, cómo reacciona la gente, cómo, bueno, y qué consecuencias trae esto, qué lecciones, yo creo que está chulo, es una oportunidad, bueno, dentro de lo malo, obviamente, pero bueno, creo que se puede sacar alguna cosilla interesante para el futuro. Oye, Oye, ya ha Nacho, tú salido que la eres, noticia. Sí. sí, que eres informático, Nacho, que ha saltado un virus al tema de seguridad y sanidad y todo eso. He oído por ahí, por redes, ¿no? Algo oí ayer como que estaban intentando, que había habido algún intento de Hackear, ataque. ¿no? Sí, Sí. sí, sí, bueno, a las infraestructuras de hospitales y tal. Pero la verdad es que tampoco he leído mucho, ¿eh? Yo estoy un poco con lo que habéis dicho, con lo que decía Piti, de de filtrar bastante lo que leo, porque estos días también son muy proclives, yo creo, que a que se hagan pelotas de cosas que igual no tienen tanta importancia. No digo en este caso, ¿eh? Pero voy tratando Oye, de iba a decir que lo justo. la noticia del día hoy es la del tema de los Juegos Olímpicos, que ya se sabe que se van un Sí. año atrás, no por esperado, no deja de ser noticia. No sé qué pensáis, si esto hay gente que ya te empieza a preguntar que si abre hueco para volver o no, yo la verdad es que ni me lo planteo, pero ¿qué os parece? Piti Bueno, además ha estado en Japón. sí, Claro. sí. Yo ahora el primer planteamiento es lo que tú dices, Sergio, que hay poco que pensar a largo plazo cuando estamos metidos en un día a día de estadísticas que nos destrozan un poco, pues bueno, el optimismo, ¿no? Yo creo que los japoneses, conociéndolos un poquitín, pues estuve allí año y medio viviendo, claro, ellos son muy rectos, muy cuadriculados y entonces han hecho las cosas muy bien. Pese a estar, bueno, ellos geográficamente al lado de Corea, al lado
de China tienen 800 infectados en una población de 120 millones de habitantes, lo cual es tremendo, pero porque son la gente más disciplinada del mundo. Por otro lado, son fríos, tienen unas tasas de suicidio muy altas, porque la sociedad es mucho más importante que el individuo, diferente que aquí. Entonces, yo creo que los Juegos Olímpicos, ellos querían hacerlo y por eso han estado tantos días aguantando el tirón, pero la presión internacional les ha llevado a quitarla. Yo creo que es positivo para todos los que nos dedicamos al deporte. ¿Por qué? Porque nos da un espacio, como decía Sergio. Ojalá ese espacio se pueda y habiliten julio para competiciones de baloncesto, que es una cosa que sería rara, pero también a nivel físico tenemos que tener en cuenta que nuestros jugadores, pese a que a nivel psicológico hay un estrés, ahora se van a tirar 1 mes o 2 meses sin hacer nada. Entonces, ojalá tengamos ese hueco de terminar las competiciones. A mí me interesa económicamente, laboralmente y porque me gustaría que esta temporada tuviera campeones. Todo el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora pues se terminará de una forma lo más normal posible dentro de la gravedad, sabiendo que esto es lo menos importante, como siempre. ¿El resto? Sí, a mí hay un tema que me resulta también, no sé cómo lo van a solucionar, porque hay algunas ligas que sí que han acabado o que las han dado por finalizadas. Yo no sé si luego van a echar a recoger cable y reactivarlas. Pero claro, sobre todo las competiciones europeas no es que digas, se han aplazado los juegos, reiniciamos, pero es que hay que poner de acuerdo un montón de gente. No sé si leía a Mike James como que decía, pero qué locura estáis diciendo de volver a jugar en abril si en Rusia no pueden entrar ni salir hasta el 1 de mayo. O sea, como que, que lo que nos podamos plantear incluso con la ventana que se abre de los Juegos Olímpicos, que a ver cómo se organiza también, ¿eh? Yo creo una cosa... yo creo que las competiciones nacionales igual es más fácil porque debes focalizar en cada país y es evidente que el modelo geográfico pues hace que, por ejemplo, dentro de un mes, ojalá que sí, pueda reiniciar una competición. Hablamos ahora, por ejemplo, de Euroliga, que es la mejor competición de baloncesto para mí y creo que para mucha gente indiscutiblemente. Tiene ese problema, ¿no? De decir, ¿a dónde nos vamos? No sé si... A mí me gustaría, aunque sea que se hiciese un top 8, no sé si eso es demasiado, pero un top 8, top 8 y decir, oye, hay que ponerlo en Alemania, se ha pasado todo, hay que ponerlo en un sitio, se pone en un sitio. Pero yo estoy con Piti también y creo que estamos todos de acuerdo, si se puede, se debería terminar de alguna manera la competición. No sé si la fase regular, pero hacer una competición ya y decir, oye, vamos a buscar un campeón. Siendo difícil, pero yo creo que hay que hacerlo. No, yo no sé hasta qué punto el aviso de la anulación de los Juegos Olímpicos puede ser un efecto dominó, porque hay muchos jugadores, muchos atletas que tienen su pensamiento precisamente en esa competición tan importante como suelen ser los Juegos Olímpicos, para mí la más importante de todas las disciplinas, y a partir de ahí sí que es cierto que hay que ir día a día y hay que ver cómo se va solucionando el tema de salud por encima de todo, pero no sé hasta qué punto pero en otras competiciones, Iñaki, que era lo que decía antes Piti, se abre un poco más ahora el espacio también. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que abril y mayo nos tenemos que olvidar absolutamente. Ojalá la última semana de mayo hubiera un espacio para hacer una pretemporada. El otro día hablaba con el Chacho, claro, me decía, Piti, sí, estamos haciendo en casa lo que podemos, nos estamos inventando la marimorena, pero los pibos, la gente de 110, de 115 kilos, gente grande, al final, no todo el mundo tiene el fincón que tiene Rafa Muntion, o sea, no todo el mundo puede correr por el patio. Es así. Entonces, aeróbicamente tú necesitas, y el baloncesto, joder, las sensaciones son las sensaciones. Tú no puedes llegar un lunes y decretar, venga, ya, vamos a empezar, y el viernes empezar, no puedes hacerlo, es así. No, necesitas un proceso, eso es un juego de equipo, y sí que tú puedes hacer en casa, como lo están haciendo la mayoría de los jugadores, tú puedes hacer lo que te dé la gana, dentro de tu aspecto, ¿no? Pero luego necesitas conjugarte con los equipos. ¿Qué va a pasar con esos equipos que iban lanzadísimos en un estado de forma y la han perdido ahora? Empezar de cero, necesitarían menos que 15 días para empezar la competición. Son muchas cosas antes de tomar esa decisión. Y por no hablar de la NBA, que además se le abriría un escenario. Bueno, yo creo que es pensar demasiado lejos y optimista, en mi caso, yo creo también. Porque no, pero lo que tú dices, Sergio, está bien, porque tú sigues también esa competición. Yo entiendo, pues, Rafa e Iñaki, ¿no? Que llevan muchos años muy centrados en la Euroliga, que es una pedazo de competición, pero al final, fijaos, el positivo de Rudy Gobert
fue la ficha de dominó que tiró todo. O sea, que al final, bueno, está papá, está mamá y luego estamos los demás. Entonces, vamos a ver qué pasa también con NBA. Yo creo que allí hay unos intereses económicos muy fuertes para terminar, porque estamos hablando de pérdidas muy grandes de dinero económicas. Aquí la Asociación de Jugadores de la Euroliga hay de todo, porque, por ejemplo, Luigi Datome, que es el vicepresidente, abogaba por seguir la competición cuando él es italiano del norte, ojo, incluso antes de que se cancelara. Y ahora el problema va a ser que gente que tiene pagos por recibir, como son ellos del Fenerbahce, pues van a tener intereses contrapuestos, va a haber gente que va a querer terminar, va a haber gente que no. Vamos a ver cómo termina esto, porque es lo que decimos, a día de hoy no hay nada claro. No sé si, bueno, Sergio es el amo aquí de esto, pero por desengrasar un poco... No, yo no soy nada, así que darle... Entrando en algunas cosillas... Pero lo de Piti, ¿por qué Piti? ¿Por qué Piti? Pues mírate, yo la verdad es que, joder, te lo contaría ahora que sería un buen momento, pero es que he quedado con Rafa, me lo preguntó en un partido, en una previa, en contarlo al final de temporada y la temporada no se ha terminado. Bueno, entonces nada. Yo voy con una, porque estaba hablando el otro día con Nacho, ¿no? Que un poco el que prepara todas estas cuestiones para llamarnos y tal y cual, y evidentemente pues te conocía, ¿no? Y me decía Nacho, lo estoy contando aunque lo podría contar él, me dice, Piti, bueno, Piti lo conoce todo el mundo, es entrenador, es comentarista y es showman. Yo no sé si él es consciente, pero es un showman. Y me decía Nacho, además es un tipo listo, joder, porque yo... hace años llevaba a algunos jugadores a gente y no picó ni una vez, no me cogió ninguno. Lo cual está muy bien porque la tira muy suave, digamos, ¿no? O sea, por una está el elogio y por otro lado es decir, este cabrón no me contó nada, ¿no? Es verdad que nos conocimos así, que Nacho, pues bueno, representaba jugadores y hablábamos de gente, ¿no? Ahí cuando yo entrenaba en plata y en oro y tal, sí, ahí estábamos. Sí. Ahí te querría meter algún bacalao de estos tremendo. Bueno, era también era su cometido, ¿no? Intentar colocar a lo que tenía, los nombres que iban entrando y bueno, ahí estuvimos hablando de gente, sí. Había alguno que era bueno, había alguno que sí. Un día tenías que contar, alguno de los que has tenido, porque en algunas retransmisiones me dices, mira, pues ese lo tuvimos. Sí, pero bueno, más que eso también las que te podría contar de anécdotas de cosas que pasan, porque Piti ha sido entrenador y ha estado muy metido y sabe, sobre todo jugadores americanos, pues que hay veces que situaciones cotidianas, me acuerdo uno que me llamó en Nochebuena porque había perdido la tarjeta de crédito y estaba llorando. Y otro que se le cayó una vez un árbol en el coche y me llamó la policía y bueno, unas cosas así como bastante... Pero siempre tenemos, bueno, aquí el que tiene que tener la gran memoria colectiva tiene que ser Iñaki Garayalde de haber conocido muchos yankees, pero siempre decimos, pues bueno, la anécdota graciosa del que salió de noche, del que perdió la tarjeta de crédito, pero luego hay los otros, porque cuando nos llega uno, no es muy religioso, la verdad es que es un tío de familia y tal y cual. Yo tengo una tremenda, Wayne Simien, un pívot que fichamos en Lesboro, que funcionó muy bien el tiempo que estuvo. Era un tipo que venía a Universidad de Kansas, 20 y 10, jugó en Miami Heat el año del primer anillo con Shaquille y con Wade, jugaba poco, evidentemente, si no hubiera terminado en Lesboro. Era un tío que tuvo algún problema de hombro, pero bueno, nos vino fenomenal, jugó muy bien y el tío era, bueno, pues muy religioso, 4 o 5 hijos, casado, él era afroamericano, es afroamericano, casado con una chica blanca, rica, y él se pasaba en Cáceres las horas que no eran entrenando en una armería. Y a un amigo mío le preguntaba por cañas de pescar y por escopetas, porque el tío era cazador. Me llama David Carro, otro representante amigo, y me dice, oye, Piti, mira, me acaba de llamar el Maccabi. Es verdad que Wayne Simien lleva 10 partidos en Lesboro haciendo 25 y 12. Digo, ¿y qué pasa? Dice, no, que Maccabi pone 400.000 euros para sacarlo. Lesboro, o sea, estamos hablando de Lesboro. Y claro, le dije... Digo, mira, David, hombre, me rompe por la mitad, pero ¿qué te voy a decir yo? O sea, es como si, pues, yo qué sé, pues, dice, no, dice, si no te llamo para decirle, para preguntarte tu opinión, que aquí no cuenta nada. Dice, es que el jugador no quiere irse. Yo, ¿cómo? Dice, no, el jugador afirma con vosotros y el jugador termina la temporada con vosotros. Me quedo así, porque claro, te quedas así a cuadros, total. Siguen pasando los partidos y a las 3 semanas me dice, oye, Piti, que te llamo otra vez por Wayne y tal, que se tiene que ir. Digo, ¿qué pasa? No, que un hermano suyo, una enfermedad y que ha recibido una llamada de Dios y que se tiene que ir. Digo, madre mía. O sea, le llama al Maccabi y no se va. Le llama a Dios y sí se va. Y claro, Dios no te paga buyout. El Maccabi sí te lo pagaba. Una cosa ni la otra.
O sea, te robó un jugador, Dios. De alguna forma, sí, se lo Te llevo. debe Ya tenemos título para el vídeo. Oye, Piti, yo te quiero preguntar un poco por la faceta de comentarista. ¿En qué es lo que más te fijas cuando comentas partidos? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Porque tú has vivido esa experiencia de estar en el banquillo, conoces muchos jugadores. ¿Qué es lo que a ti más te llama la atención para hacer un comentario u otro? Pues sobre todo mantener un equilibrio. Yo intento pensar que lo que primero he sido o lo que primero soy es aficionado. Entonces, como estamos hablando para gente, sea poca o mucha, pienso que si me pongo muy técnico, esto es un pin down, un short roll, un tal, creo que no estamos llegando al sitio. O sea, por mucho que la escuela de entrenadores españoles sea tan táctica y sea tan buena, creo que no estamos llegando. Entonces, intento alternar pues un tipo de comentario así con, bueno, o alguna anécdota que sepa, o intentar sobre todo escuchar lo que dice el narrador para que realmente haya una conversación, ¿no? Entonces, lo que me gusta es disfrutar y al final esto es una cosa de dos, como bien sabéis, todos que habéis estado, bueno, que estáis ahí haciéndolo de una forma o de otra en la radio tantos años, o yo intento disfrutarlo aportando lo que yo traigo, pero sobre todo recogiendo lo que trae el compañero, ¿no? Porque creo que al final lo que tenemos que dar, claro, vosotros lo miráis cuando hacéis el Baskonia desde un punto de vista de pues, que gane mi equipo, ¿no? Pero yo lo miro quizás desde un punto de vista de lo importante es que hagamos el mejor partido posible, los que están en la cancha los primeros, porque si no, no tienes materia prima, y nosotros, ¿no? Y para eso creo que es un juego de equipo. Y Piti, ¿qué tal se portan Sergio y Rafa ahí por ahí cuando van a Dazón? Sergio muy bien. Será cabrón. No, yo creo que los dos son tipos muy queridos y el grupo que hemos hecho es majo y se portan muy bien, joder. Yo solo tengo conocimiento, se cogen el volante y se vienen para Madrid a comentar partidos con una ilusión tremenda, ¿no? Y la temporada es verdad que está teniendo puesta esta película, ¿no? De que estamos viviendo, pero yo estoy encantado porque venía de un sitio, de una empresa, como sabéis, Movistar, de muchísimos años, y la verdad es que yo creo que por lo menos el ambiente, lo que hemos conseguido entre nosotros, porque si se termina hoy todo, por lo que sea, yo lo que me llevo es pues la amistad con Rafa, la buena relación con Sergio y con la gente que está ahí, con lo cual yo estoy encantado, pase lo que pase aquí en Madrid. Sí. Lo firmo, eso. Yo también. Y creo que Sergio, en este caso, estamos los dos también. Oye, una cosa, porque Iñaki se acordará y seguramente vosotros también. Piti, tú estabas de ayudante en aquella copa que nos mandasteis al paralelo 48, como decía el otro. El Cáceres de Paraíso y tal y cual. Sí, que luego, señor. alguna vez he contado la anécdota, ¿no? Joder, no me jodas, ni os lo creíais. Porque era precisamente un Baskonia, en ese caso un Tau, en ese momento, que para mí es de los que más me ha llegado. Mira que habéis tenido equipos que pues, han llegado a Final Four, han hecho muchas cosas, pero es que ese equipo jugaba con 8 jugadores, pero 8 jugadores contados, y Corchiani jugaba muy poco, porque jugaba, ¿qué? 7, 8 minutos, a veces jugaba con el Mercedes un poquito y tal, y nosotros nos salió un poquito todo. Es verdad que vino en una época en la cual habían cortado a Manolo Flores, entró Yulbe, era un equipo veterano el nuestro, con Paraíso, con Pepe Arcega, que precisamente vino de Baskonia en ese interín que tuvo entre Zaragoza y Cáceres, y era un equipo que yo creo que tenía calidad, pero que tenía muy pocas patas. Lo que pasa es que ese día tenían piernas. Jugaba en nuestro equipo, os acordaréis, de Tim Perry, que fue en primera ronda, una séptima posición, que al día siguiente contra el Madrid ya no tenía piernas, pero ese día consiguió tapar y tal, y la verdad es que es de estas victorias que te acuerdas mucho, sobre todo porque jugamos contra un equipo que hacía muy buen baloncesto. Tú sabes que en aquel, alguna vez he contado la anécdota. Yo con Paraíso, pues, bueno, no sé por qué, encontré un poco feeling y cuando nos saludamos antes del partido me dice, oye, Rafa y tal, pues luego después del partido, como nos daréis una tunda, salimos a tomar unas copas por ahí. Fíjate. Y me llama después y me dice, no me jodas, hemos ganado, no puedo salir esta noche. Bueno, pero digamos que José Paraíso, la verdad es que es un chaval majísimo. Eso yo creo que no te lo dijo porque tuviera buen feeling. Yo eso lo decía a todo el mundo. Le decía, oye, luego nos tomamos algo, ¿no? Sí. Era un cachondo. Muy de calle y un tío muy, muy querido en Cáceres, José Paraíso. No, yo hay una pregunta que quiero hacerte, Viti. Tú has vivido baloncesto, si no recuerdo mal, en Venezuela, Japón, aquí en ACB, mamas la NBA. ¿Hay algún punto en común en tan distintos baloncestos? Y ya la segunda, ¿a dónde va este baloncesto actual? Quiero decir, en cuanto a la configuración de juego ahora mismo.
Bueno, pues yo lo que encuentro como respuesta, y creo que tú lo has vivido, has podido tener esa sensación, todos los baloncestos son muy diferentes, como bien dices. ¿Por qué? Porque bueno, son culturas muy diferentes, pero yo creo que el baloncesto al final, en el momento en el que tienes que ganar, que tienes que hacer cosas para ganar, es muy igual. Y me da igual los jugadores así que he podido entrenar en estos países que comentabas, que ver la NBA. O sea, hay un momento en el que la táctica, la pizarra, queda a un lado y es ahora hay que defender o ahora hay que atacar. Y vosotros lo habéis vivido en muchísimas ocasiones. Pues, por ejemplo, antes te hablaba de los entrenadores españoles. A Ivanovic siempre hemos dicho, joder, es que no pone ni una zona cuando las cosas van mal. Pero sí consigue que el jugador, normalmente, o por lo menos el primer Ivanovic, ojalá ahora cuando vuelvan igual, ahora parecía que ibais un poquito hacia arriba, el jugador tenía las cosas claras. Y cuando un jugador tiene las cosas claras y llega al final de partido y hay que meterla o hay que defender, tipo Ginóbili, tipo estos jugadores que le ponen mucho carácter, al final el carácter y ese punto colectivo que tiene el baloncesto, pero también individual de decir, oye, dame la bola, que ahora hay que meterla, yo creo que eso es común a todos los baloncestos que yo puedo vivir. Nos lleva este baloncesto a que el que no tira de tres metiendo deja de ser jugador importante. A eso hubo una vez que se hizo una referencia en el tiro de tres en el 2000 y el tiro de tres ahora mismo en el 2020 no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Ha desaparecido el juego interior, el juego de espaldas, nos lleva a otra dimensión del baloncesto, el actual. Yo creo que no del todo. Yo creo que es verdad que las competiciones tienen muchos partidos y vemos demasiados malos tiros porque la gente tiene las piernas más fuertes, porque cada año, bueno, o cada década físicamente mejoramos. Pero sí que veo en la NBA, y con Houston Rockets y el fracaso del equipo de Harden durante los últimos años, que cuando llega el momento de la verdad, el partido en el cual te vas o estás, yo creo que en Europa seguimos tirando y en Estados Unidos hay un momento en el que el uno contra uno, el ir para adentro, el juego un poquito de espalda, aunque no sean los pibos, que sean jugadores fuertes en la posición de 3, de 2 o de 1, sí que va a ser importante. Yo creo que es un baloncesto diferente, evidentemente, por lo que decimos. Yo creo que la cancha, o sea, que la FIBA no se está adaptando a lo que pide el cuerpo y a lo que pide las condiciones que tenemos, y eso nos lleva a que tienes más espacio más lejos que más cerca. Entonces yo creo que, por lo menos en competiciones profesionales, no debía estar el aro a esa altura, no tendríamos que tener estas medidas, pero no suelo entrar mucho en esto más que en entrevistas porque, claro, es lo que tenemos y punto, ¿no? Y sí, estamos en un baloncesto en el cual se tira demasiado de fuera, pero muchas veces, y lo hemos visto, por ejemplo, en algunos partidos de esta Copa del Rey, se tira mal de tres. Es que yo creo que la clave no es lo que tiras, sino cómo lo tiras, ¿no? Pero al final, si tiras después de dividir y doblar 3-4 veces una buena circulación de balón y tal, pero muchas veces es que yo creo que se peca de eso, ¿no? De llegar, tirar, lanzar. Y otra reflexión, un poco también viendo que he estado viendo mucho básquet antiguo, que no sé si eres piti de ver básquet antiguo, ya no hay pivots tampoco como los Griffith cuando juega contra Baskonia, que luego estuvo en Vitoria, Pekovic cuando estaba en Panathinaikos o Partizan. Tampoco ya no hay pivot de este estilo, ¿no? Ya muchos de esos tienden o a no jugar ahora o hay otro tipo de físicos. No sé si eso también ha cambiado un poco en el básquet. Yo soy un poquito contrario a lo que dice. Es verdad que no hay un jugador que solo pise pintura, pero el mismo Dublevich, que hoy ya renovó con Valencia, tira abierto, tira frontal, pero también se va a la pintura. O sea, yo creo que han incorporado herramientas, ¿no? Algunos, tipo Margasol, dice, bueno, yo voy a estar un poquito más fuera y parece que solo vemos los triples, pero cuando llega el partido contra Australia, el tío se tiene que meter dentro a pegarse, a eso me refiero, ¿no? O sea, que yo creo que los jugadores son listos y dicen, como hay tantos partidos, a mí no me tengáis todo el rato dentro porque, joder, hay demasiados golpes y me voy un poquito fuera. Yo en ese sentido le quería preguntar, pues yo soy un poco pesa para esto, o sea, vengo como invitado, pero también me meto en el grupo. Yo le quería preguntar a Iñaki cómo era ese Hollis, que él sabe, ¿no? Ese tipo de jugadores. Ahora que preguntas por el baloncesto de antes, a mí me gusta ver muchos partidos. De hecho, de vez en cuando me acuerdo de Nacho Medaza porque entro en su canal, veo algunos partidos, las grabaciones que nos mete a veces se ven un poco peor y no puedo cortarme yo mis clips para tenerlos en mis vídeos porque entonces veo mucho, digamos, y agradezco mucho el esfuerzo de gente como Nacho. Pero quiero preguntarle... Titi, vuelve cuando quieras. Pero quiero preguntarle a Iñaki por un jugador específico porque me gusta mucho sobre jugadores que yo no pude ver en directo, preguntarle a gente que sí compartió tiempo con ellos. Bueno, yo sufrí a Esi cuando estaba jugando en Donostia, en San Sebastián, y luego, bueno, pues tuve la fortuna de estar 2 años con él en Baskonia, ya cuando estaba ya en los últimos años, bueno, con buenas condiciones.
Si jugase ahora, con la técnica, evidentemente, y con los recursos que hay ahora, sería un mago. O sea, nosotros le llamábamos el mago, hacía cosas en aquella época que verdaderamente daban ganas de parar el partido y decir, sí, vuelve a repetir lo que has hecho, que no me he enterado muy bien. Estuviese delante o estuviese a tu lado. Árbitro, a ver, Kiko de la Maza, para el partido un poco que lo va a repetir. A ver qué es lo que ha hecho, ¿no? Kiko de la Maza, taxista. Sí, señor. Al lado del Corte Inglés en Bilbao tenía la parada. O con Juan Joneiro, vamos, que también, difunto Juan Joneiro. Pero quizás lo que todos los que le hemos conocido como jugador alabamos un poco lo que era capaz de hacer. Él siempre nos recordaba que en la universidad prácticamente todos los entrenadores le rechazaban por su condición física, porque era delgadito, no muy alto, y entonces él se dedicó precisamente a ser un virguero tremendo con el balón, ¿no? Pero quizás lo que más ha calado en toda la gente que lo ha conocido es su forma de ser, como persona. A mí me decía, venga, vamos a cenar. Y decía, a cenar en ningún restaurante, ya, a tu choco, a la sociedad, y ahí, venga, ahí hacemos lo que nos da la gana. Uno de los pocos americanos que le gustaban los chipirones en su tinta, con lo cual ya es bastante decir, ¿no? Y que no se le moría ningún abuelo, vamos, que decir que a los americanos de una época se les mueren abuelos, pero vamos, y se tienen que ir a Estados Unidos a ver cómo. Un tío fantástico y un jugador extraordinario. Iñaki, y dentro de la pregunta, respóndeme lo más objetivo posible, ¿Essie Hollis o Nate Davis? Papá y mamá. Nate Davis, yo no sé si era sheriff o proyecto de sheriff, me parece que en su profesión secundaria, ¿no? Ese era un portento de la naturaleza. Quizás no tenía los recursos técnicos de Essie, que Essie los tenía, pero un portento de la naturaleza, porque con 1,92 ponía la cabeza en el aro. Y era una cosa absolutamente extraordinaria. Tuve la oportunidad de verlos también en un partido amistoso que se hizo, no recuerdo ahora mismo a favor de qué, pero jugaron los dos en el mismo equipo y aquello fue un espectáculo absolutamente precioso para toda la gente. ¿Y quién tiene las cintas de vídeo? Lo digo por Nacho, me hace y por mí, que no hemos visto, porque de Essie Hollis vemos alguna jugada suelta y tal. O sea, hay un archivo documental en casas de gente que desgraciadamente se pierde con mudanzas, con fallecimientos de aficionados y tal, que yo creo que deberíamos hacer algo por recuperar cintas y partidos de este tipo de jugadores, porque nos enseñaría mucho a los que no los hemos visto, incluso a los chavales de hoy en día. Sí. Pues yo solo tengo uno, que es el partido de la final de la Copa del Trofeo de la Asociación, y que está ahí en tu tierra, Piti. Eso es, en Villanueva de la Serena. En Villanueva de la Serena. No es precisamente... Hay una foto, perdóname, Iñaki, ahora sigues, una foto magnífica por ahí con un chavalito, un chavalito muy pequeño, era un nene de menos de 10 años, un tal José Manuel Calderón. Sí, bueno. Se da la circunstancia de que allí su padre, además se ve en el vídeo, se ve en el descanso, cómo sale el padre, le dice a un fotógrafo que le haga una foto al lado de los dos americanos, que eran Terry White y Essie Hollis, y se hace la foto, y ahí estábamos. Yo tengo parada esa imagen en el vídeo, porque se ve precisamente cómo estaba José Querejeta a un lado, tirando. Estaba, evidentemente, el que os está hablando también se ve por allí. Y José Manuel Calderón, probablemente en los únicos segundos que hemos coincidido en una cancha, José Calderón y yo. No le podías haber dicho, soy mejor que tú. No, la gran frase nuestra, ya sabes, tú me haces los recaos. Oye, pero estamos acaparando igual así un poco. Sí me gustaría que recuperar, de esos partidos. Tengo una pregunta y luego una duda, pero por favor, es que estamos. Al final le vais a dar la razón a Piti. Es que yo me enrollo. Tengo una pregunta. La primera vez que tú te vas fuera, porque ya hemos visto que hay entrenadores, Curro, Aranzana, mucha gente que se ha ido fuera, ahora ya más, Plaza, toda esta gente y tal, ¿no? Pero ¿cómo es la primera vez te llaman y te dicen, oye, Piti, fuera, pero fuera? Bueno, circunstancias familiares, el rollo, ¿cómo funciona eso?
Yo, mi pareja y sin embargo amiga, cuando le digo que tengo una oferta de Japón, me pone cara de, bueno, pues vámonos, ¿no? Y eso me ayuda mucho. Pero es verdad que yo me voy primero solo, luego ya vino la familia, y yo siento mucho vértigo, ya ahí tenía, joder, 38 así, digamos que ya había visto un mundo, había visto cosas y tal, pero cuando me monto en el avión para ir a Sapporo, yo siento el vértigo de, vale, si me voy a entrar a México, a Venezuela, incluso a Estados Unidos, o sea, yo sé lo que te encuentras. O sea, tú miras un cartel y sabes si eso es una tintorería que están de moda o un burger. Sin embargo, tú te vas a Japón y claro, tú te plantas en la calle y tú no sabes dónde estás en ningún momento. Yo por videoconferencia, a mí me ficharon las entrevistas que tuvimos fueron por videoconferencia. Tenía puesta una camisa abajo en calzoncillos porque en agosto en Cáceres hace calor, como sabéis. Yo les preguntaba, digo, si ficho, ¿me podéis poner clases de japonés? Y me decían, no, coach. Dice, se tarda mucho en aprender el idioma, vas a tener 2 ayudantes que hablan inglés, se habla en inglés todo y tal. Y eso por un lado, como que, vale, no pasa nada y tal, pero por otro lado, a nivel personal, era ir a un sitio, o sea, era aterrizar en otro planeta. Pero luego cuando le coges el puntito, el primer trimestre, es verdad que te enteras más bien de poco, sí que es un país en el cual yo te voy a decir una cosa, si pudiera haber elegido esta crisis que estamos pasando, la paso en Japón. O sea, todo esto que nos indignamos en el día a día porque vemos a la policía perseguir a la gente con barras de pan duras, en Japón no pasa, es que no pasa. Y bueno, son cosas que por un lado están muy bien, como os decía, luego tienen un reverso un poco negativo. También cuando vas de entrenador vas con, digamos, con unos galones que no eres en la sociedad, digamos, un cualquiera, tienes muchos pasos ganados a nivel burocrático, el club te ayuda, pero sí que es verdad que hay un momento en el que dices, ¿dónde me voy a meter? ¿No? ¿Dónde me voy a meter? Pero bueno, te tiras para adelante y ya está. Hay que vivir una vida y la tienes que vivir como te parezca. Una vez que me contaste, estábamos en un grupo antes de entrar en una retransmisión y contaste lo de los silencios, que me hizo mucha gracia, que aquí nunca parábamos y nunca dejábamos una parada en un silencio y que tú ahí en Japón hablabas con ellos y es que te prestaban tanta atención que no te respondían muchas veces a las cosas, ese feedback, ¿no? Cultural. Sí, esa es muy buena, Sergio, porque ahora con las videoconferencias debemos de ponernos así porque si no nos pisamos y no nos enteramos de nada. Pero la realidad es que, claro, o sea, nosotros hablamos y yo seguramente estoy hablando y, por ejemplo, Rafa, que es periodista, esté pensando en, o tú, Sergio, que llevas el cotarro y tal, en, bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta? Y a veces dejamos de escuchar, ¿no? Entonces, ellos son tan respetuosos en eso que tú llegas y dices, bueno, terminas tu speech, cuentas y tal, incluso una pregunta y bueno, y pasan 10, 15 segundos y dices, ¿qué pasa, macho? Y claro, les digo, oye, claro, hubo una de las veces que digo, oye, ¿pasa algo? Dice, no, que estoy pensando en qué responderte. Y te quedan flipados como diciendo, o sea, nosotros que nos estamos pisando y ellos no solo pisan, sino que dejan ese espacio. Bueno, es un tema cultural. Como te digo, no, creo que no viviría el resto de mi vida en Japón, pero sí es un sitio interesante y muy diferente al resto de Asia, porque ahora China se va a poner las pilas, pero por ejemplo ellos, con los chinos, que como bien sabéis han tenido guerras históricas durante muchísimos años, ellos consideran a los chinos que son, bueno, un desastre de organización. Me ha gustado esa que has contado, Piti, ¿eh? Creo que la voy a utilizar, porque hay veces que yo me quedo así un poco en blanco. Y voy a decir que estoy pensando. Te estaba escuchando y estoy pensando. ¿Cómo que hay que decir? Bueno, es un poco así, somos un poco despectivos y cuando alguien habla mal inglés nos reímos y entonces ya se echa para atrás y no habla inglés. Cuando alguien tarda en responder, no es que es un poco lelo, no es lelo, estará pensando en lo que sea, ¿no? Es que es así. Eso. Oye, Rafa, tenías por ahí la encuesta que te ha gustado de Carlos Sánchez Blas. No sé si queremos hacer algo así. Sí. Me ha parecido un Voy a encender la luz que aquí se está yendo el sol en Madrid. Se está poniendo modo cuarto estamos milenio. viendo. Ay, bien, Es Piti, importante. hágase la luz, Piti, qué bien. grande eres, joder. Pareces como Moisés, macho. La luz. Sí, porque ha hecho una encuestita ahí en Twitter Carlos Sánchez Blas, periodista muy conocido, Onda Madrid, muy buen tipo, Dazón también. Pues de esa gente que decía Piti antes, ¿no? Que hemos, yo creo que honestamente construido allí un grupo cojonudo y ya está, ¿no? Y hacía una encuesta con... También era un poco difícil, ¿no? Mejores narradores, mejores youtubers, mejores narrador de radio, de televisión y todo esto. ¿Con quién te has sentido tú más cómodo, Piti? Sé que esto igual es injusto o políticamente puedes decir, ¿tú con quién te has sentido a gusto de verdad, no?
aunque eres un tío que es verdad que estás a gusto con todo el personal, lo que yo te conozco, ¿eh? Pero este Bueno, tío que de hecho, joder, este feeling. a ver, que se me ha ido un poco esto. ¿Me oís, no? Sí, 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 sí. 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 Te vemos Pues congelado, pero te oímos. sí. Mira, es verdad que yo empecé a comentar partidos en Marca Televisión. Sí que recuerdo la primera época de NBA con Fran Fermoso. También yo ahí era bastante inexperto, me dejaba guiar bastante. Luego ya tomé un tono más propio, ¿no? Esa primera época aprendí mucho. Con Guillermo Jiménez en NBA me lo he pasado muy bien, porque es un narrador también, pues tipo el ambiente que tenemos en DAZN, en el cual yo creo que casi todos nos escuchamos bastante, lo cual en las parejas, tanto en el locutorio como en la vida, no es fácil. Y qué decir, no tengo a alguien especialmente. Este año, por ejemplo, tengo compañeros muy diferentes. Contigo, Rafa, los partidos de Baskonia yo los estoy esperando con ganas, porque realmente lo pasamos muy bien. Quizás no seas un narrador, digamos, ortodoxo en el sentido de la palabra, es decir, oye, mira, voy a seguir la jugada a tope y me voy a crecer cuando llega un superjugador. Tú no eres ese tipo de narrador, sin embargo, eres un insider, como llaman los modernos, de saber mucho de lo que está pasando dentro. De hecho, yo comento muchas veces cuando me decía, oye, pero ¿cómo va a comentar los partidos de Baskonia un tío tan del Baskonia? Y claro, cuando fue pasando el tiempo, yo les respondía a esa gente que hacían un poco esa crítica. Digo, no te equivoques. Si hay que atizarle a Perasovic, yo me corto más por el tono imparcial o por, bueno, pues el entrenador o por tal. Y si Rafa tiene que decir las cosas, las dice, pero vamos, con mucha más libertad por su posición, por su experiencia y por su capacidad comunicativa, ¿no? Luego con Fran Guillén, con Lalo, son diferentes, ellos sí que son un poco más narradores en el sentido de llevar un ritmo alto de partido, pero yo creo que cada uno tiene su punto de que lo importante es lo que te digo, o sea, poder estar ahí. Hay gente que se alarga más, entonces tú sabes que tienes que ir más corto, y gente que te da más espacio. Yo no necesito hablar de más, o sea, lo que me den está bien y me intento adaptar, digamos. Oye, te has congelado un poco, mira a ver si lo puedes... A ver, nos gusta ese plano fotográfico, Piti, pero bueno. Pues no ahí, sé si es un... ahora lo arreglaremos. Ahora ahí estamos. Ahí. No, el resto, no solo le vamos a hacer que se moje Piti, luego daré yo mi respuesta también, pero vosotros qué, así narradores o comentaristas también, que os gusten. Bueno, y me ha faltado uno, perdona, con el que he hecho ACB, que al final hablo menos de ACB por haber hecho tanta Euroliga y tanta NBA, pero he hecho mucha ACB, pues partidos de Fuenla contra el Breogán, mucho, y me gustaba hacerlo exactamente igual que si fuera un Lakers Celtic. Felipe Galán, que ha hecho muchos años en Telemadrid, Felipe Galán es de estos narradores muy de vieja escuela, pero que luego, sabéis cómo soy yo un poco, saco un poco la anécdota, tiro, incluso pregunto al narrador y tal, que he disfrutado también bastante haciendo cosas con él y que es un tipazo, un tipo genial como lo es Carlos Sánchez, un poco de esa línea. Sí, bueno, yo por mi parte, en fin, Carlitos Sánchez Blas, yo siempre le he dicho, yo le decía, porque yo conocía a Lama y yo siempre le llamaba el Lama Junior y tal, digo, Carlitos, tú vas a llegar porque es un gran profesional y es un gran tipo, ¿no? En esta última etapa, yo como a narradores, porque luego ya haré la lista, ¿no? Son todos fantásticos, pero pues vamos a elegir, ¿no? Y ya está, no pasa nada, sé que es injusto, pero yo me quedo un poco más con o bien Lalo o bien Fran Guillén. Yo creo que son todoterrenos capacitados para hacer les veo hacer cualquier cosa, además. Yo lo de Fran es una bestialidad, ¿no? Puede hacer cualquier cosa. Le pones un torneo de canicas y lo hace, ¿no? Y Lalo pues tiene ese puntazo también, ¿no? Luego hay ya muchas cosas de articulistas y otros narradores y tal y cual. Pero en esta última etapa, esos dos, dentro de un grupo fantástico. ¿Vosotros, Nacho, Iñaki? Yo no me voy a mojar con los actuales, porque lo que decís, al final siempre hay alguno que se te queda, y yo creo que además ahora el nivel es un poco como lo de los entrenadores españoles, ¿eh? Yo creo que hay muy buen nivel de narración, y además ahora que se ha abierto el abanico y tal, y hay muchas más oportunidades quizá que antes con tantos canales, tantos partidos. A mí creo que hay muy pocos que no me gusten, pero yo tengo siempre un recuerdo, porque yo crecí también con eso, me vais a llamar viejuno, ¿no? Pero yo tengo un recuerdo para Trecet. A mí me gustaba mucho cómo lo hacía, pero no era ni por el estilo ni por la retransmisión, sino por la emoción que, no sé, a mí por lo menos yo cuando veía los partidos que los retransmitía él, a mí me llegaba. Bueno, él crea también un lenguaje a su manera, ¿no? Con Andrés, ¿no? Por ejemplo, Andrés es, que en paz descanse también, ¿no? Andrés Montes, ¿no?
Pero yo creo que Trecet y luego Andrés van creando un lenguaje que es propio, eran muy reconocibles. Sí, por originales, sobre todo. A mí me gustaba eso. Bueno, yo soy muy simple, es evidente que Ramón marcó una época, Montes también, evidentemente. Lo que más conozco es Rafa, me tengo que quedar con él porque además, hombre, han sido 29 años juntos y encontramos, no sé en qué momento encontramos esa forma de saber cómo teníamos que hacer, ¿no? Dar una respuesta a una especie de diversión mediante el baloncesto para que la gente, como decías antes, Piti, pues estuviese entretenida independientemente de qué es lo que estuviese sucediendo en el campo, ¿no? Si se está ganando, si se está perdiendo, si se está por un título, no está, ¿no? Y de las nuevas generaciones, probablemente con Fran me quedaría con Fran. Iñaki, ¿cuánto tiempo tardas en decir, oye, ahora sí que estamos en la misma página y realmente vamos suave? Porque, claro, yo cuando me meto en esto de la comunicación digo, bueno, esto tiene que ser inmediato, porque cuando eres entrenador y te toca ir a distintos sitios, claro, el equipo tiene que funcionar desde el principio y si pierdes 5 partidos seguidos estás en la calle. Sin embargo, las relaciones humanas necesitan sus meses, incluso sus años para estar en el mismo canal. ¿Cuánto consideras tú que hay un momento en el que dices, oye, qué bien que hacemos, o sea, nos conocemos tanto que realmente sabemos hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que a mí me costó. Yo creo que ese momento se produce en el primer año, pero muchos partidos, pero a ver, yo acababa de terminar de ser jugador y bueno, voy a hacer la primera retransmisión, me acuerdo perfectamente en Huesca, inflado, porque claro, yo conozco todo, controlo todo, pero ya te ponen unos cascos y dices, esto va de otra forma. Esto va de otra forma y además utilizando expresiones de la jerga baloncestística que utilizamos los jugadores y tal, hasta que llego a casa y mi ama me dice, bueno, ya te he oído, pero hay cosas que no te entiendo. Tengo que además buscar la grabación porque había mandado grabar el partido y todos los anglicismos que había utilizado y toda la jerga baloncestística era lo que mi madre no había entendido y a partir de ahí generar una especie como de proceso mental para adaptarme primero al lenguaje y después a lo que es una retransmisión, ¿no? Y ahí me fue enseñando evidentemente Rafa y fuimos compenetrándonos, ¿no? ¿Qué forma de hacer las cosas tenía? Yo me fui adaptando un poco a lo que él marcaba, porque marcaba evidentemente el estilo. No, encontramos, han sido muchos partidos, ¿no? Un día me decía Iñaki que yo he narrado prácticamente 2.100 partidos. Es un volumen un poco importante, ¿no? Pero además, Iñaki, encontramos ese feeling con Sergio y Nacho, por supuesto, porque llevamos unos años, ¿no? Pero referencia a Iñaki acepta las cosas y cuando yo le digo de cachondeo algunas cosas, como por ejemplo cuando te repito una y otra vez aquella que te metió Slavnic. Sí. De la línea de tiros libres de espalda, no me jodas, Iñaki. qué defensón. Y se la digo a Iñaki y digo, Iñaki, cuenta esa. Hice una defensa espectacular. Tengo que reconocerlo. Hice una defensa espectacular. Te metió de espalda. Y además bajando el culo y no permitiéndole que penetrase, que era lo que me había dicho el señor entrenador. Y entonces cuando llega a la altura del tiro libre, yo lo tengo completamente marcado, coge el balón, él está mirando hacia medio campo y yo digo, ya lo he conseguido, ha cogido el balón, está de espaldas al aro y entonces me relajo, me pongo así de pie delante, o sea, justo delante de él, que está de espaldas, insisto, al aro, y mira hacia así un gesto y hace, ¡wow! La tira y yo digo, vale, le va a pegar al canto. Y va y la mete el tiro. Después Iñaki se cayó el pabellón. Después le meterte 30 puntitos. Ese año quedan campeones. Esas cosas son las que a mí me han hecho llevarme muy bien, siendo muy diferentes, que yo lo he dicho, porque seguramente Iñaki y yo no seríamos de la misma cuadrilla, somos muy diferentes, pero me han hecho llevarme muy bien con él, un hermano para mí. Y estos los hermanitos pequeños. Iñaki, por dar también algún otro... Sí. No, quería preguntarte, Iñaki, porque tú luego has trabajado en la enseñanza, ¿no? Todo, cuando te retiraste. Claro, entonces, a mí me vale mucho el testimonio cuando dices, llego inflado al mundo de la comunicación, a la radio, porque el jugador llega, cada uno con su carácter, incluso el que no es inflado por naturaleza,
llega creyendo que es una actividad menor porque ya han jugado y han jugado en el alto nivel. Entonces, yo veo que suelen tener más prudencia que respeto. ¿A qué me refiero? A que son muy prudentes porque tú en un vestuario te estás diciendo constantemente, cuidado con el micrófono, cuidado, no digas nada y tal, y luego te pasas al otro lado. Sí que tienes que decir algo para poder comunicar, ¿no? Pero luego no tienen el respeto de decir, oye, joder, tienes que comunicar, tienes que hacerlo. Con la prudencia se quedan un poco los que se quedan pocos años. Normalmente el que dura más tiempo, evidentemente, sí que se mete en ya cambio el chip y ahora estoy haciendo otra cosa. Sí, hombre, yo creo que es un proceso que es normal, ¿no? Llegas de ser jugador y te plantan el micro y dices, yo el juego lo conozco, los jugadores en aquella época acaba de dejar de jugar, los conozco, los entrenadores conozco, los árbitros, todo el baloncesto lo conozco, hasta los presidentes de los equipos, quién abría la puerta del pabellón de todos los eso, lo conozco, y entonces tengo criterios como para poder desarrollar lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Que no es lo mismo tu planteamiento, tu proceso mental para decir qué es lo que está pasando que en una radio o en una televisión. Hay otras formas de hacerlo y eso es lo que me pone sobre la mesa Rafa cuando empiezo con él. No es que me lo imponga, sino lo pone sobre la mesa y la verdad es que no tardamos mucho en llegar a un acuerdo, ¿no? A ver, Rafa es un tío temperamental, espitoso, yo también soy temperamental y hubo un momento en que mi proceso mental yo me resitué, ¿no? Porque había escuchado un partido donde los dos habíamos estado muy espitosos y aquello, después de escucharlo en la grabación, joder, aquello yo dije, esto el oyente difícilmente lo ha podido aguantar, los dos espitosos todo el rato. Entonces yo traté de bajar un poco, quizás la frase más calmada, la sensación de si Rafa había cantado un triple, pues yo no podía ponerme a cantar también ni a gritar, sino sosegadamente hacer otro tipo de comentario, ese tipo de procesos que evidentemente los vas consiguiendo con la experiencia que te da el conocer al compañero que tienes al lado. Hubiera pagado dinero por oír esa retransmisión, porque yo os he conocido ya en estos roles, pero me hubiera gustado veros a los dos subiendo por las paredes. Tú sabes que el primer año y los dos primeros años sobre todo, pues yo iba con Iñaki y efectivamente, como él había dejado de jugar hace casi nada, pues le conocían árbitros, jugadores y tal, y entonces le saludaba a todo el mundo. Yo creo que le decían, ¿quién es ese pringao que va contigo? Por mí, claro. ¿Verdad, Iñaki? Sí. Era un chollete, ¿eh? Era un chollete. Bueno, al final, para mí, vamos. Al final era al revés. Rafa me decía, mira, este es tal, este es cual, este es el otro, que yo ya no controlo. Oye, por añadir yo también un poco dos narradores, bueno, de Rafa y Iñaki no voy a decir mucho, porque a Rafa además no le gusta que se hable de él, así que tampoco vamos a darle mucha historia, ya sabe lo que hay, y bueno, para mí es un número uno. Lalo me encanta desde los tiempos de Teledeporte, que a mí me parecía fascinante. Fran te lo hace muy fácil, pero yo me quedo también porque aprendí mucho y no había tenido un trato con él, con Mel. Me pareció, yo me considero una persona que prepara los partidos, pero claro, Mel te lleva a otro nivel. O sea, Mel te viene con un taco de hojas, que además se lo sabe, pero lo tiene de apoyo, y a mí me hizo llegar a casa, me acuerdo iba en el viaje de coche de vuelta y decía, hoy he aprendido mucho más que igual en un año de carrera. Me ha enseñado cosas de gente que conocía, cómo se lo había preparado, cómo llamar, y me parece que ese punto de preparación de partido que muchas veces no utilizas, supongo que aquí Piti, bueno, todos que hemos comentado y narrado, no utilizas ni igual ni el 10%, es que él lo tiene todo, me parece increíble. La verdad es que estoy muy de acuerdo contigo. Yo cuando empiezo en Marca Televisión a hacer Euroliga coincido con Mel y trabajo con él ahí esto era Media Pro, Marca Televisión, antes de que la Euroliga se la quedara Movistar. Y a mí también me asombra los primeros partidos que hago con él y llega con su archivador, saca su archivador y tal. Sí. Yo muchas veces he traído, como comentaba Iñaki, un exceso de citación a un partido y he intentado meter cuñas de datos cuando no tocaba. Entonces, yo creo que lo importante es lo que acaba de apuntar Sergio. Gente como Mel, con esa experiencia, son capaces de tener mucha información, de tenerla ahí y decir, bueno, sé cuándo tengo que soltar ese juego. Y no es fácil eso, porque muchas veces quieres quedar como el que más sabe y el que más tal, y te lo tiene que dar el partido, porque al final la gente lo que quiere ver es los que meten la canasta. Luego, si tú puedes aportar algo que le dé, bueno, un poquito de luz, arrojar un poquito de conocimiento, bien, pero sin pasarse. Oye, por ir terminando, tengo una pregunta en la... Sí, perdona, ya sabéis que Mel es de Santada como Fran Vázquez,
Son los dos personajes Sí. más famosos, que no se me enfade nadie, de Chantada, ahí en Lugo, creo que es, ¿no? Provincia de Lugo, Galicia desde luego, y me decía un día que con Andrés, porque él estaba de inalámbrico, en lo del Duque se lo puso Andrés Montes, y me dice, joder, Rafa, dice, la primera vez es que además ni me avisó. Y Andrés Montes dándome paso, el Duque, y yo sin hablar nada, joder. Y me dice luego al final, oye, pero tú no escuchabas. Y dice, yo escucho perfectamente. Y dice, joder, te estábamos llamando. Pero ¿cómo? Estaba yo escuchando el Duque estaba esperando a ver quién era el Duque. Pero esas eran las cosas que tenía Andrés Montes, que era un genio para mí también. Me preguntan a través de la comunidad de YouTube, Piti, que si los chistes te los preparas, que te salen solos, ¿cómo va eso? Bueno, eso también viene un poco por esas madrugadas NBA, ¿no? Es verdad que a veces pues le pongo ahí un tono que yo recuerdo en algún partido, un Olympiacos contra no sé quién, que había alguno que se molestaba diciendo, joder, con tal partido, ¿cómo haces una broma y tal y cual? Digo, bueno, al final cuando echas tantas madrugadas en las cuales tienes que rellenar 2 horas y media de retransmisión, pues hay veces que te sale un poco que te relaja. Los partidos de NBA en el Plus, bueno, al estar en estudio muchas veces en plató, no en locutorio, pues claro, cuando pinchas la imagen tú tienes un super pantallón detrás y tú te puedes levantar. Entonces hay un momento en el que tú vas andando por ahí porque si no, te quedas acartonado. Y bueno, y tiendes a relajarte y sueltas alguna tontería, ¿no? Bueno, un poco por desengrasar y por contar algún chiste, aunque sea muy malo. Oye, ¿tenéis alguna pregunta más? O... Sí, yo tengo Sí, yo una. tengo una Porque duda. Bueno, dale. Piti, esa imagen que tienes es buena, pero sé que te traen el jamón a domicilio ahí, de tu tierra. ¿Dónde lo tienes? Bueno, ahora está el contrabando jodido ahora, ¿eh? Están las cosas fastidiadas. De hecho, el otro día fui aquí a Carrefour con todas las precauciones debidas, por supuesto, porque ayer fue el cumple de mi hijo pequeño, de Miguel, que cumplía 9 años. Digo, bueno, vamos a hacer un poco de comida especial. Entonces compré una torta Alcázar, que yo suelo comprarlas en mi tierra, no en Madrid, amigo. pero bueno, ahí en el supermercado la había, la traigo, la abrimos y estaba mala, macho. Estaba mala y digo, joder, hasta y sobra. Que bueno, fue una circunstancia, la suelo comprar en Cáceres para más confianza, pero. Y sí, bueno, me gustan mucho los productos de mi tierra, ¿no? ¿Para qué vamos a negarlo? Arguiñano dijo un día que la torta del Casar no le dejaban concursar en algunos sitios porque estaba fuera de concurso, de lo buena que estaba. Ahora no hay Dios que tú dejas eso en la cocina y entras al de 1 hora y dices, joder, macho, ahí sí que ha habido un producto biológico de estos que tienes que salir. Lo de las bombas fétidas es una chorrada, es colonia. No, imagínate cuando tuve que llevar esta, que además estaba mala, estaba pasada, se la tuve que llevar al departamento de atención al cliente. Imagínate, la mascarilla, la chica y tal y cual, y llevo aquello. Claro, digo, a ver si me van a llamar a la policía y van a decir, usted trae aquí, vamos, trae un cultivo de coronavirus y me metido en una torta, ¿o qué pasa? La torta esa era el paciente cero. Eso es. Nacho, dale, que tenías una pregunta más. Sí, sobre todo porque también nos han mandado algunas preguntillas por el Twitter y aunque no vamos a poder resolver todas, pero voy a aprovechar una también para añadir otra yo. Nos preguntaban por el libro, por la Pitipedia, y yo, cogiendo el tema del libro, también un poco entrenador, director deportivo, comentarista, editor de vídeo, personaje inquieto, ¿no, Piti? Bueno, al final te voy a decir una cosa. Cuando yo empiezo a entrenar, entreno categorías inferiores, como todos hemos hecho, y hay un momento en el que Julio me dice, bueno, tú vas a estar de ayudante. Entonces yo, me lo dice un día y lo mismo a los 3 meses estamos jugando ese partido de cuartos de final de Copa del Rey que comentaba Rafa. Entonces yo creo que todo va a ser tan fácil como eso. O sea, que me voy a tirar toda la vida en ACB y que voy a ser primero y que voy a ganar un montón de partes y todo eso, ¿no? No soy tan bueno como otros que sí han conseguido hacer eso. Entonces, pues recalo en Liga EVA, ayudante de CAI Zaragoza, y hay un año pues que no entreno y digo, ¿y qué hago? Algo tendré que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, le doy al vídeo y un poco intento reinventarme, más que nada por ocupar el tiempo y por generar ingresos de otra forma. O sea, al final es pura supervivencia, no creas que hay ningún secreto en lo que uno va haciendo en su vida. También me negué a decir, bueno, yo soy entrenador y punto, y si no me fichan no voy a hacer otra cosa. Me busca la vida un poco como ha venido, y si al final tengo más mercado en una cosa que en otra, pues será por algo también. Sí. No, porque al final es difícil estar comentarista, escribiendo libros, narrando.
Y tú sabes, como antes hemos comentado, que el ser entrenador hoy en día en España es una circunstancia compleja. Tienes que tener muy buen networking, que llaman ahora los modernos, o sea, tienes que tener muy buenas relaciones con representantes, con directores deportivos. Y yo, Rafa lo sabe, porque fíjate que estamos conviviendo muy bien y tal. Yo no soy, o sea, yo termino mi partido y me suelo venir a casa, soy un tío de familia. Me puse como reto que, bueno, si llegaba arriba, llegaba, pero también tengo también muchos compañeros que por circunstancias han tenido que vivir solo toda su vida laboral, porque han dejado la familia en otro sitio, y a mí me gusta vivir con mi familia. Entonces, eso quizás a veces es un poco hándicap. Bueno, pues lo mismo lo es, pero para mí, para mí es importante, ¿no? El poder estar con mis críos, ya que tengo el compromiso de haberlos tenido, pues que me vean, ¿no? Y estar cerca. Sí. Está claro. Oye, pues chicos, yo creo que ha quedado una charla muy interesante. Piti, te agradezco mucho que hayas estado por aquí. Algún otro día ya te pegaremos todo a traquillo para, para charlar un rato. Me llamasteis ayer y yo encantado. La verdad es que, joder, este rato yo lo disfruto. Ahora, si me llamáis otra vez, voy a venir yo con preguntas y os voy a hacer preguntas a vosotros porque pues no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Yo disfruto más conociendo de los demás que diciendo lo mío, que al final yo qué sé. Oye, pues te tomamos la palabra, ¿eh? Como esto pinta que... No, pero ha estado muy bien. Además, yo creo, luego lo editarán mis compañeros, que son los que mandan. Ya te digo, los jefes son ellos, ¿eh? Ya que yo estamos aquí de servidores. Pero yo creo que ha sido la charla más larga que hemos tenido. Sí. Y vaya, es muy a gusto. Piti es un fenómeno. No nos ha enseñado el jamón, pero bueno. Rafa, una última, porque tú te llevas bien con todo el mundo. Dime un jugador de la historia del Baskonia que te haya caído como el culo. Hostia. Joder, lo que pasa... ¿Qué pasa? Lo que pasa es que está jugando todavía. Pero ya te lo diré. Eso es como lo del nombre. Es muy buen jugador, por cierto. Ellos ya saben quién es, seguro. Sí. Muy buen jugador, por cierto. Déjalo. Pero me ha decepcionado mucho. Vamos a dejar. Lo solucionaré cuando soluciones al final de temporada, lo de Piti también. Oye, pues bueno, chicos, un abrazo muy fuerte a los cuatro y nos vemos próximamente porque tendremos también programita dentro de poco. Un abrazo muy grande, cuidaros. Pues cuídate, Piti, y todos.